اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con la temática del tawhid, o el monoteísmo, o la unicidad divina, habíamos llegado a que el testimonio de fe en el Islam, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, que comienza diciendo no existe divinidad o Dios más que Dios. La significa no, ilah significa divinidad o Dios, un Dios. La ilaha illa Allah, excepto Dios, es decir, no existe ningún Dios, no existe ninguna divinidad, ningún creador, ningún Señor que no sea Allah, o sea Dios. Quisiéramos dar una interpretación simple, pero al mismo tiempo profunda en el sentido del significado. Simple como explicación porque no necesita de ningún tipo de introducción o preliminar filosófico, ni científico, ni académico, pero profunda en los alcances de su significado. ¿Por qué comienza esta frase con la palabra la, que significa no? Uno supuestamente cuando habla de monoteísmo lo que queremos argumentar es la existencia de Dios. Pero ¿por qué comienza diciendo no existe Dios excepto Dios? No hay Dios más que Dios. ¿Por qué comienza con una negación? Eso obviamente gramaticalmente hablando y de alguna forma en la lengua y en el idioma tiene su filosofía. Por algo Dios dice que comencemos diciendo no hay más Dios que Dios, o no existe divinidad más que Dios. La filosofía de la negación en la shahada o el testimonio la ilaha illallah es que nosotros antes de comenzar a creer, a aceptar, a percibir y a ser testigos de Dios, porque lo interesante de esto es que justamente se llama shahada porque uno es testigo, la shahada es el testimonio. Y cuando uno lo dice ashhadu an la ilaha illallah, o sea, soy testigo o doy testimonio que no hay más Dios que Dios. Y eso es lo interesante de que uno en el Islam para conocer a Dios tiene que ser testigo de Dios, o sea, tiene que conocerlo de una forma testimonial. El tema del testimonio de la ilaha illallah comienza justamente porque antes de creer en Dios tenemos que eliminar tanto en nuestro pensamiento como en nuestros sentimientos como en nuestra acción todo aquel que quiera ocupar el lugar de Dios. Porque Dios cuando ocupa el corazón del hombre tiene que ocuparlo de manera absoluta y completa. Tiene que llenar al hombre, tiene que saciar al hombre sus necesidades. Dios es suficiente. En muchas partes del Corán dice wakafa billahi shahida, por ejemplo. Dios es suficiente. O por ejemplo, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quien se encomienda a Dios, quien se entrega a Dios, quien pone su confianza en Dios, Dios le es suficiente. O sea, a Dios no le hace falta nada como para que uno pida ayuda a otros. Por eso no se lo debe asociar, y eso es el monoteísmo. Entonces, como Dios ocupa todo el lugar del ser humano en su vida, ocupa todo su corazón, debería ocupar todo su corazón, todo su pensamiento. Entonces lo primero que se hace en el Islam con esto de la ilaha illallah es quitar del corazón del hombre todos aquellos falsos dioses o pseudo dioses que no son verdaderos y que obviamente no llenan ese espacio. Por eso tenemos narraciones que dicen que no hay cielo que haya permitido dar lugar a Dios, donde Dios no cabe por la pequeñez del cielo frente a la grandeza de Dios, ni tierra. Solo hay un ser que logra darle lugar a Dios, que es el corazón del creyente. El la ilaha illallah significa que en el monoteísmo islámico primero comenzamos negando cualquier tipo de divinidad. O sea, no aceptar ser siervos de nadie. El la ilaha illallah significa que el musulmán no es siervo
de nadie más que Dios. O sea, no acepta la divinidad de nadie más que Dios. No acepta el señorío de nadie más que el de Dios. No acepta la soberanía de nadie más que de Dios. Y si el ser humano no acepta ningún señorío, o sea, no es siervo, o sea, no escucha ninguna orden más que la que Dios propone. Y si no escucha ninguna orden más que la que Dios propone, uno no obedece más que a la orden divina. Entonces vean cómo este monoteísmo tiene un efecto muy contundente en toda la vida y hasta en la vida práctica y en el comportamiento, porque si yo no tengo más Dios que Dios, únicamente escucho su palabra, únicamente le obedezco, únicamente le amo a Él. Fuera de Él no puedo involucrarme en ningún proceso. ¿Por qué? Porque la ilaha illallah, no hay ningún Dios fuera de Él, más que Él, excepto Él. Entonces la negación es en realidad el abandonar todo aquello que no me deja llegar a el encuentro con Dios. Es abandonar y no permitir que otros ocupen el lugar de Dios. Entonces una vez que uno vacía su ser de otro que no es Dios, una vez que uno logra negar a otros dioses, negar ser siervo de otros, negar ser un esclavo de otros, negar obedecer a otros, entonces una vez que uno logró vaciar, dice, bueno, si ahora Dios puede entrar, illallah, ahí sí, excepto Dios. No es que no hay Dios en absoluto, no es que dice la Allah, no, dice la ilah. No hay dioses, ilah es el Dios, cualquier Dios. La ilaha, no hay un Dios de los tantos dioses que el ser humano puede tener. Por ejemplo, el Corán dice, man ittakhadha ilahahu hawa. Dice, quien tomó como Dios a sus propios deseos. Hay quien, por ejemplo, recibe órdenes de su nafs. El Corán dice, innan nafsa la ammaratun bis-su'. Dice el nafs, el ego, o el yo inferior, constantemente ordena al hombre. Le da órdenes para poder hacer que obedezca. Si el hombre obedece el nafs y lo que dice el ego y sus propios deseos, uno termina siendo un siervo de los deseos. Y los deseos se terminan transformando en el Dios del hombre. Por eso dice el primer día en la tumba, en la primera noche de la tumba, cuando los ángeles preguntan acerca de los principios de la religión, dicen, Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? El siervo va a contestar su realidad. Hay hombres, por ejemplo, que el dinero era su Señor, entonces va a decir, el dinero es mi Señor. Hay hombres que ellos mismos eran su Señor, entonces va a decir, mi ego era mi Señor. Hay hombres que, por ejemplo, una mujer es su Señor, su Dios. Adoran a una mujer, adoran la fama, adoran el poder, adoran la maldad. Cada uno va a tener su propio Dios y cada uno va a presentar su Dios el día del entierro, cuando es enterrado, el primer día del barzaj. Entonces, es necesario que la creencia comience con la purificación de las falsas creencias. Uno primero elimina los falsos dioses, los pseudo dioses, para después sí darle lugar al Dios verdadero que es Allah. La ilaha, no hay más Dios, illallah, que Dios. Que Dios los bendiga, hasta la próxima, inshallah.